Hola, Dios les bendiga. Gracias amigos por darle play al video. Hoy estoy en blanco y negro. Bueno, aquí estoy saludándoles. Espero que te quedes y que si te gusta este video, le des share para que puedas bendecir a otras personas. Amén. Y bueno, hoy te voy a estar contando mi testimonio de cómo el Señor Jesús tuvo misericordia de Margarita, cómo Margarita empieza a escuchar de ese gran rey, de ese gran yo soy. Y bueno, espero que bendiga tu vida, y si sabes que puede ser de bendición para otra persona, no dudes en darle el share, ya que uno nunca sabe qué impacto puede tener un video, una palabra en el corazón de una persona. Amén. Y bueno, ¿cómo conoce Margarita de Jesucristo? Bueno, yo vengo de una familia ya grande, somos 11 hermanos. Y bueno, para entonces yo creo, no estoy segura si soy de las últimas que recibió a Cristo en su corazón. Y, y bueno, pero yo era muy renuente al evangelio, muy duro mi corazón estaba. A mí mucha gente, no mucha gente, sino mucho tiempo me estuvieron hablando del Señor Jesús. Y yo endurecía mi corazón. Yo odiaba a los cristianos, la verdad. Yo odiaba a todo aquel que se pusiera enfrente de mí para hablarme de la palabra. Yo tengo 3 hijos, y mi hija la mayor, tenía una amiguita. Estoy hablando de cuando mi hija tenía 9 añitos. Mi niña tenía una amiguita, y la amiguita de ella tenía su abuelita, y la abuelita las llevaba a la iglesia. Y bueno, mi niña, cuando asistía a la iglesia cristiana, cuando yo le daba permiso de ir, a pesar de que yo odiaba a los cristianos, ya por Dios, yo no sé, nunca le prohibí a mi hija que fuera, ¿verdad? Pues amiguita la invitaba, y yo pues dije, bueno, está bien que vaya. La dejaba ir, pero cada vez que mi hija regresaba de la iglesia, venía súper contenta, venía feliz, porque cómo adoraban al Señor, que cantaban, aplaudían, leían la palabra, la Biblia. Y ella venía súper contenta y me contaba, pero la verdad yo no le ponía atención. Pero para eso también tengo unos hermanos mis hermanos de sangre, que ya conocían de la palabra, que ya estaban en el evangelio. Y cuando yo iba a visitarlos, ellos siempre me hablaban de la palabra, pero wow, o sea, que me tocaran el tema de Jesucristo, que me tocaran el tema de que me estuvieran predicando, hagan de cuenta que encendían una llama para que Margarita se encendiera, y de la ira, el enojo, porque ella no consentía, yo no consentía que me hablaran de la palabra. Y bueno, mis hermanos, pues me hablaban cuando íbamos, pero recuerdo que yo salía súper enojada cada vez que íbamos a visitarlos. Salía súper enojada de ese lugar, de la casa de mis hermanos, y me acuerdo que de camino yo le decía a mi esposo cuando veníamos en el carro, jamás vuelvo a visitar a mis hermanos, porque ellos ya no tenían otro tema de qué hablar, solamente de Jesús, Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo. Y cada que me mencionaban la palabra de Jesucristo, la palabra del Señor, para mí era una ofensa tremenda. ¿Por qué? Porque yo defendía mi fe, yo defendía mis creencias, yo defendía mi religión. Yo estaba en una religión y estaba supuestamente defendiendo mi fe, ¿sí? Yo en realidad fui muy dura. Yo maldecía mucho a los cristianos. Me recuerdo que una vez fui y me enteré de que fui a visitar a mi hermano, y me enteré de que un pastor estaba hospedándose allí en la casa de mi hermano, y yo dije, ¿cómo es posible que un pastor esté quedándose en la casa de mi hermano? ¿Dónde se ha visto eso de que un sacerdote se quede hospedado en la casa de alguien? ¿Por qué hacen eso? Yo no entendía el plan de Dios, ¿verdad? Yo no entendía cómo se manejaba el cristianismo. Yo simplemente estaba molesta y criticaba. Yo siempre le daba hasta por debajo de la lengua a los cristianos. Yo siempre decía, son unos rateros, son unos delincuentes, son esos que les gusta solamente robarle el dinero a la gente y chantajearlos y lavarles el cerebro. Y sí,
Yo cuando miraba que mis hermanos ya eran cristianos y para colmo, amigos, mis padres que me habían inculcado una religión católica, me habían inculcado amar a María, amar a los santos, amar a este y al otro y al otro y al otro y al otro, ya estaban creyendo en Jesucristo también. Y yo cuando me recuerdo que vino a visitarme mis padres, y me recuerdo que mi padre un día aquí en mi casa me dice, los invité yo a comer, y me dice, hija, deberías de darte la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Mira, que por mi experiencia de que ya he visto, lo que nosotros te inculcamos solamente era algo por encima, algo que no tenía total verdad. Entonces, date la oportunidad de venir con nosotros a la iglesia. Era un miércoles, recuerdo, y mi papá me estaba invitando a la iglesia cristiana. Y yo dije, ¿cómo es posible? Yo ya no solamente estaba viendo a mi hija que asistía a la iglesia cristiana, yo no estaba viendo solamente a mis hermanos convertirse al cristianismo, estaba viendo a mi madre y a mi padre que se estaban convirtiendo al cristianismo. Y sabes, yo recuerdo que con llanto le dije a mi padre, ¿cómo es posible que tú que me inculcaste una religión, que me inculcaste la fe en Dios, en María, María, mi madre, ahora te estés yendo? ¿Cómo es posible que te estén lavando el cerebro? ¿O qué? ¿O estás siguiendo a mis hermanos por conveniencia? ¿Porque te dan dinero? Yo me recuerdo que ofendí a mi padre, pero mi padre, con esos ojos de amor, me voltea y me ve y me dice, no, hija, no me están dando dinero, me están dando vida, vida que yo no sentí nunca en el catolicismo. Yo nunca sentí lo que ahora siento. En mis venas corre una sensación que solamente te puedo decir que busques al Señor Jesucristo. Porque aunque yo te inculqué esa fe, yo no sabía la verdad. Yo te inculqué a lo que supuestamente yo sabía, pero no sabía nada, porque yo no te hablé de ese Jesucristo que murió en la cruz por mí y por ti. Yo no te inculqué, yo no te hablé de Jesucristo, el que murió y resucitó y nos dio vida por su sangre y que nos perdonó nuestros pecados. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando yo estoy viendo a mi padre hablar así, yo me sentí perdida. Yo sentí que ya los había perdido. Sentí que se me habían ido mis hermanos, que se habían ido mis padres. Yo no estaba viendo la relación que mis hermanos estaban teniendo. Yo solamente estaba viendo una religión. Yo miraba las religiones como esos políticos, a ver quién gana más gente, a ver a quién chantajean, a ver a quién pisotean, pero sabes, no es así, no es así. Yo recuerdo que mi hija me dijo un día, mami, prepárate y vamos a la iglesia. Y yo le dije, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo te lleve a la iglesia? Tus ojos nunca lo verán. Y me recuerdo que la regañé, le prohibí que fuera a la iglesia. Pero para ese entonces ya Dios estaba trabajando mi corazón con ella, porque yo rechazaba la palabra que provenía de mis hermanos de sangre. Rechacé la palabra que venía de la sangre, de la boca de mis padres. Yo me estaba sintiendo que perdía a mi familia y yo me estaba aferrando con más ganas a defender mi iglesia católica, mi fe, ¿entiendes? Yo me estaba aferrando a eso, porque como te digo, yo no estaba viendo una relación que mis hermanos estaban teniendo con mi Cristo, con mi Rey ahora, ¿sí? Yo solamente veía, pues, como que estaban atacando, que estaban siendo engañados, pero sabes, por la misericordia del Señor, un día, para eso entonces, pues yo ya, a mí mucha gente mis hermanos precisamente me habían estado hablando del evangelio, y yo endurecía mi corazón. Yo recuerdo que les dirigía malas palabras, pero unas palabras fuertes, porque mi carácter es fuerte, y grosera. Me dirigía con ellos groseramente, les dirigía malas palabras, porque esa era la forma de tratar de defender lo que yo trataba lo indefendible, pues, ¿va? Entonces, me acuerdo que una vez mi hermano me dijo, Margarita, ¿cuándo nos vas a acompañar a la iglesia? Y yo le dije, ¿sabes qué? Espera sentado, porque yo nunca te voy a acompañar. Y pues pasó el tiempo,
pasó el tiempo y mi hija, yo no sé, después, al tiempo, después la volví a dejar ir a la iglesia y ella venía feliz y yo miraba su cara y a mí me daba coraje que mi niña viniera y dijera que venía feliz de la iglesia cristiana. Y yo después otra vez la vi feliz y yo dije, no, no la voy a volver a dejar ir porque a esta también la voy a perder y es mi hija y no voy a permitir que mi hija se pierda y que se largue con esos cristianos rateros. Y bueno, ¿para qué voy a hablar palabras que ya no, ni siquiera me salen, ¿no? Entonces, pues así pasó. Y resulta que después del tiempo, una de mis hermanas se va a casar. Y obvio, pues como es cristiana, se va a casar en la iglesia cristiana, ¿no? Y pues soy invitada y yo pues había pasado el tiempo y a veces me había olvidado que yo había dicho que no me iba a parar en la iglesia cristiana, que nunca los iba a acompañar. Y bueno, para eso mi hermana se iba a casar y me recuerdo que yo dije, bueno, es mi hermana, tengo que acompañarla. Son momentos muy importantes, es un momento muy importante para mi hermana, pues la voy a acompañar. Y decidí, pero ahí va Margarita, bien despampanante, con un vestido largo, bien bonito y unos zapatos así de grandes y todo. Y bien, pues supuestamente yo, bien arreglada, bien elegante, sí, vanidosa hasta más no poder. Y recuerdo que al llegar allí a la iglesia, ese día, al entrar, yo empecé a escuchar una alabanza tan preciosa, pero tan preciosa, que mi piel se empezó a erizar, se empezó a enchinar, así a sentir, no sé, algo precioso empecé a sentir en mi ser cuando estaba escuchando esa alabanza. Y bueno, pues yo dije, ay, la emoción de que mi hermana se va a casar. Y ay, no, que pues las bodas siempre son preciosas. Pero yo nunca entendí lo que Margarita sintió en ese momento. Yo se lo achaqué a la boda, ¿sí? A la emoción de la boda de mi hermana. Y bueno, pues así pasó, se casó mi hermana y yo pues ya después de allí no volví a pisar una iglesia, no, nunca pisé ninguna iglesia cristiana, pero como a razón de que mi hermana se iba a casar, vino una de mis hermanas que vivía en Denver, Colorado en ese entonces y recuerdo que íbamos a ir a llevarla a la estación de autobuses y ella ya estando allá arriba del bus, se baja, se baja y baja una bolsa pequeña y ahí anda buscando entre sus cosas y sacó un estuche de CDs de música cristiana. Pero en ese entonces yo no sabía que eran CDs de música cristiana, simplemente ella lo sacó y me dice, te regalo esto es para ti, te lo voy a dejar. Y yo lo agarré, pues no sabía ni qué era y bueno, pues sabía que era un obsequio de mi hermana, ¿no? Vine a mi casa y dejé eso allí, pero después puse esa música, esos CDs en mi casa y empecé a escuchar la música cristiana y wow, una vez más empecé a sentir esa sensación preciosa en mis venas, en mi cuerpo. Sabía que algo estaba pasando ahí porque yo sentía tan bonito, pero de esas veces que no sabes ni qué es ni cómo explicarlo, ¿sí? Me recuerdo que así pasó el tiempo y me recuerdo que cada domingo me decía mi hija, mami, levántate, llévame a la iglesia. Y yo le decía, pues ya me tenía tan enfadada, tan llena de que cada domingo me decía, mami, llévame a la iglesia. Y yo siempre le decía, para el siguiente domingo. Y para el siguiente domingo, pues para callarla, para que ella no siguiera molestando. Y recuerdo que la niña solamente se quedaba pues triste. Pero el arma que Dios usó fuerte para ablandar este corazón de piedra fue a mi hija la mayor, porque ella siempre insistía en invitarme a la iglesia, ¿verdad? Ella traía un gozo en su corazón que no lo podía esconder, ¿sí? Entonces ya para eso también ya estaba yendo mis otros dos niños a la iglesia, a ella les estaba gustando ir a la iglesia y yo decía, pues ahora, ¿qué les está pasando a esos también? O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué les están dando? Y bueno, yo enojada y te digo, siempre arremetía en contra de los cristianos a más no poder. Por eso ahora cuando escucho que alguien me dirige palabras groseras, palabras ofensivas, créeme que eso no es nada en comparación a lo que yo les decía a mis hermanos y todo aquel que se atreviera a hablarme de Jesucristo, de presentarme a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces,
¿Qué pasa? Que un día, sin que nadie, ni una voz, ni mi hija, ni mis hermanos me invitaran a la iglesia, era un domingo, sentí en mi corazón una voz así fuerte, no sé cómo explicarla, pero no audible, sino que una voz fuerte que me dijo, levántate y prepárate y ve a la iglesia. Y yo, como si lo hubiera escuchado una voz así tan clara, me preparo, me visto y le dije a mi hija, prepárense, vamos a ir a la iglesia. Ya te podrás imaginar la cara de mi hija, el gozo en su corazón, de cuando yo le dije, prepárate, te voy a llevar a la iglesia. Wow, era para ella tremendo, muy feliz que estaba mi hija, pero yo iba así como con miedo, como temerosa. Mientras iba, pero perdón, antes de que yo escuchara esa voz que me dijera, yo siempre, como que ya el Señor Jesús estaba trabajando en mi corazón, yo decía, Señor, eso proviene de ti, Señor, ya me sentía como acorralada, ¿entiendes? Señor, dime, Señor, tú Dios, que eres el Dios verdadero, que de alguna manera y en algún lugar has de existir entre toda esta inmundicia, entre todos estos católicos, cristianos, mormones y de todas las religiones que sea, dime cuál es tu verdad. Dirígeme, Señor, yo tengo miedo de elegir lo bueno, de si yo elijo esto que mis hermanos y mis padres, mi hija me están ofreciendo, tengo miedo de que sea la verdad, tengo miedo de equivocarme. Entonces yo para eso yo ya estaba clamando a ese Dios, que de alguna manera u otra sabemos que hay un Dios, ¿sí? Entonces, me recuerdo que te digo ya, escuché esa voz un domingo y me preparo, nos fuimos a la iglesia y yo me recuerdo que como nadie me había invitado, le dije a mis hijos, perdón, pero vamos a sentar a mero atrás y calladitos. No quiero que sus tíos me vayan a ver en la iglesia que estoy acá atrás. Pues allá estaba el pastor predicando. Después del servicio, me recuerdo que el pastor preguntó, ¿hay alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón? Que pase acá enfrente. Pues mira, yo no sé cómo Margarita caminó desde la banca de mero atrás hasta enfrente. Allá estaba Margarita recibiendo a Cristo en su corazón, con su decisión propia, cuando todo el corazón, esa oración que mientras yo la estaba haciendo, cuando yo le declaraba, Señor, te recibo, en ese momento no sabía lo que estaba pasando, no te puedo explicar lo que se estaba pasando, pero mientras yo decía esa oración con toda mi alma, yo me quebranto en llanto, yo me daba vergüenza, en mi mente, yo no quería que nadie me viera llorar, pero yo sabía que algo grande estaba pasando allí porque en el momento que yo hago esa oración de confesión, empiezo a quebrantarme. Yo recordaba que después de que termino de hacer esa oración, aplaudían allá afuera, allá atrás, y yo también decía que no me veían mis hermanos. Y ahí estaba Margarita recibiendo a Cristo en su corazón, y sabes, lo bello que el Señor depositó una semilla en buena tierra, porque nadie, después de que yo recibo a Cristo, nadie me dio seguimiento de decir, mira Margarita, así se lee la Biblia, así se va a orar, o no lo aprendí de humanos. Simplemente el Señor me puso en mi corazón el deseo de leer la palabra, de leer la Biblia, y empecé a leerme el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y yo allí empecé a conocer a ese Jesucristo. Y cuando recuerdo que cuando yo estaba leyendo el libro de Juan específicamente, cuando yo leía y hablaban de Jesús y todo el sacrificio que he hecho, yo lloraba, pero lloraba amargamente porque yo decía, ¿cómo no me hablaron de este Jesús antes? ¿Cómo no me hablaron de Jesús? Porque estaba escondido Jesús, donde yo iba, donde yo crecí en el catolicismo y estaba escondido Jesús. Hoy en día sí te hablan de Jesús, pero no te hablan la verdad, te hablan, digo yo siempre, una verdad a media sigue siendo mentira. ¿Por qué? Porque no está al descubierto toda la verdad, ¿sí? Hoy día sí te hablan, yo escucho ya que ya los católicos están mencionando a Jesús, pero no un Jesús vivo, no un Jesús que transforma, ¿me entiendes? Entonces, así fue como Margarita recibe a Cristo en su corazón. Yo recuerdo que la voz del Espíritu Santo me llamó
Y fue como pude confesar a Cristo Jesús como mi único Señor y Salvador. Y poco a poquito empecé envolviéndome a leer la palabra. Yo de verdad, wow, me enamoraba más de ese Jesús cada vez que yo veía, que yo leía las escrituras, ¿sí? Yo sentía que mi cuerpo, mi corazón se estremecía cuando yo escuchaba de Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo, siendo una católica y que creía en la Virgen, cómo fue que se abrieron mis ojos a la verdad? Todavía, después de ser cristiana, yo seguía creyendo en la Virgen, yo seguía creyendo, ¿no? En lo que yo, pues claro, no se quita todo eso de la noche a la mañana, sino que mediante vas leyendo la palabra, te vas dando cuenta de la verdad. Pero ¿cómo fue que empecé yo a ver eso de lo de la Virgen, a abrirse los ojos? Mira, recuerdo que una vez leyendo la palabra, una de mis hermanas me mencionó lo de María. Y yo le dije, no, pero María es la madre de Jesús. Y me dice, no, mira, y me dio citas bíblicas, y yo sentía que me jalaban del cabello, porque para mí era un tema descabellado, que ese fue el tema que más me tocó soltar, que me tocó con lágrimas, la verdad. Pero mediante yo leía la palabra, gracias al Espíritu Santo, que me daba entendimiento, revelación de su palabra, fui entendiendo que María solamente fue un instrumento, tuvo un llamado como lo tuvo Moisés, como lo tuvo David, como lo tuvieron los héroes de la palabra. Y bueno, poco a poquito fue que el Señor me abrió los ojos y me di cuenta que María solamente era un instrumento que Dios usó para dar a su Hijo Jesús, que viniera en carne y hueso, que había sido procreado por la obra del Espíritu Santo y que no tenía genes, no tenía nada de María. Amén. Y bueno, así pasó. Ya así fue como Margarita conoce de Jesucristo. Pero el carácter que yo tenía, mis creencias fueron cambiando la mentira por la verdad poco a poco mediante yo leía la palabra, ¿sí? Entonces, yo sé que este testimonio puede ser de bendición para otras personas. Pues yo sé que hay mucha gente que quiere, como yo, recibir a Cristo en su corazón, pero tienen miedo a que si esto es verdadero, que si no es un fraude, que si no es mentira lo que nos están predicando. No, no es mentira, es verdad. Cristo nos rescató, Cristo dio su vida en la cruz para morir por nosotros, y así es de que te invito que si tú tienes dudas, que si tienes preguntas, contáctame. Si quieres recibir a Cristo, si quieres recibir esa verdad, esa salvación que Cristo nos da, pues no tengas miedo, anímate, porque sabes, yo en el catolicismo nunca tuve un cambio, nunca hubo un impacto en mi corazón hasta que no conocí de Jesús, de ese Dios vivo que transforma, que cambia las vidas. Y mira, una vez me dijo mi hermano Margarita, cuando yo todavía no aceptaba a Cristo, me dice, porque yo era muy así, pues, malhablante, los insultaba y los defendía. Yo defendía capa y espada mi fe. Me puede ver ahora como un poquito, ¿cómo te diré? Como identificada con el apóstol, con Saulo antes de recibir a Cristo, o sea, ahora el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo, que perseguía, que criticaba, que odiaba, que perseguía, encarcelaba a los cristianos. Pero después de que tuvo un encuentro con el Señor Jesús, wow, totalmente. Y así pasó conmigo. Después de que tuve un encuentro con ese verdadero Jesús, con ese Dios verdadero, ese Rey eterno, mi vida ha cambiado. Me acuerdo que una vez mi hermano me dijo, Margarita, si tú recibieras a Cristo en tu corazón, wow, serías una gran... un gran instrumento de Dios. Predicarías la palabra. Y cuando dice él, predicarías la palabra, dije, ¿qué? Jamás tus ojos verán eso. Jamás andaré con una Biblia debajo de la axila. Nunca tus ojos verán hipocresías de mi parte. ¿Sí? Uf, no. Y mírame ahora, soy una vocera del reino del Señor, soy una embajadora de Cristo y amo predicar la palabra. Amo que la gente que estaba como yo, ciega, que no podía ver la luz, ahora la vea. La luz y la verdad de Cristo sea en tu corazón. Amén. Bueno, espero que sea de bendición, y si este testimonio te ha gustado,
compártelo. Tal vez otros se puedan encontrar identificados. Tal vez este testimonio no sea gran impacto, porque no te estoy diciendo que yo era una asesina, no era una drogadicta, aunque te puedo mencionar que sí, era una persona que, si ahora tú ves vanidad en mí, esto no es nada comparado a mi vida pasada. Yo para una fiesta tenía que ir súper vestida, comprarme el vestidazo, y ir con un peinadote así bien grandote, despampanante a cada fiesta y cada reunión social que íbamos a tener. Tenía que llevar ropa nueva. No, nada que ver, el vestido que yo ya usé en una fiesta, no, nada que ver. Todo nuevo, desde zapatos a todo. ¿Sí? Entonces, el Señor me ha sacado poco a poco de eso. No ha terminado la obra, ¿verdad? Pero sigo aquí, no soy perfecta, continúo, o sea, aceptando la perfección del Señor. Me sacó de los bailes, amaba las fiestas. Eh, También Margarita era muy grosera con su esposo, muy dominante, muy jezabélica, muy prepotente, ¿sí? Miraba a la gente debajo del hombro, ¿sí? Muy mandona con mi esposo, muy manipuladora, hasta que un día me invita a mi primer retiro, y gracias a Dios esos retiros de mujeres, yo me recuerdo que iba a ser mi primer retiro y yo, como estaba enamorada, yo acababa de conocer del Señor, andaba en mi primer amor. Me invitaron a ese retiro y yo esperaba que me invitaran, que llegara ese día con mucha impaciencia, con mucho gozo. Y recuerdo que le dije al Señor: Padre, si voy a ir a ese retiro, Señor, yo quiero ver tu gloria, Señor, que cosas grandes pasen, porque yo ya empezaba a ver pues retiros de mujeres y me emocionaba. Y yo, cuando estábamos ahí en ese retiro, me acuerdo que la predicadora que estaba allí toca un tema muy fuerte. Pero antes de que pasara la predicación, estuvieron la adoración, la alabanza, y yo veía que cantaba gente como de esas lenguas angelicales. Yo veía que temblaban, que se caían al piso, que eran tocados. Y me recuerdo como yo, como una niña en una juguetería, veía cómo el Señor hacía cantar en lenguas angelicales a aquella mujer. Y yo le decía: Señor, haz como que yo haga como ella. Por favor, tócame, haz que yo cante como ella. Y nada, yo miraba que la mujer que estaba a mi lado temblaba, llena allí del Espíritu Santo. Y yo decía: Señor, tócame. Y yo quiero estar como ella. Y nada pasaba. Y bueno, así le decía a cada persona cada mujer que estaba viendo que estaba siendo ministrada por el Espíritu Santo, yo le decía: Señor, yo quiero que veas como ella. Yo quería caerme, yo quería ser tocada, yo quería pues de todo, pero nada pasaba. Y me recuerdo que, frustrada, triste, como no veía que nada pasaba en mí, me fui a sentar allá a una banca y yo le dije: Señor, ¿por qué conmigo no? ¿Por qué, si yo ya anhelo tenerte en mí, sentirte? ¿Por qué conmigo no? ¿Por qué nomás con ellas? Y bueno, así pasó, no pasó nada. No pasó absolutamente nada de lo que yo le pedí al Señor que pasara ahí mientras estaban adorando. Yo no fui tocada con el Espíritu Santo en ese momento. Wow, pero para mi sorpresa, cuando empieza a predicar aquella mujer, era una mujer la que estaba predicando. Estaba predicando sobre el matrimonio, de las mujeres que manipulan a sus maridos, que mandan a sus maridos, que hacen que los maridos hagan todo lo que ellas tienen que hacer. Wow. Yo recuerdo que le dije a la persona que estaba a mi lado: ¿tú viniste a contarle cómo soy yo con mi esposo aquí a esta mujer? Se pusieron de acuerdo para avergonzarme delante de toda esta gente, porque cada vez que esta mujer estaba hablando, Margarita se ponía roja de vergüenza. Pero sabes, no es que estas mujeres con las que yo fui al retiro fueron y contaron mi vida, porque ellas ni sabían cómo soy yo. Fue el Espíritu Santo que estaba tocando, hablando a mi vida. ¿Por qué? Margarita era una mujer posesiva, Margarita era una mujer manipuladora con su esposo, Margarita era una mujer mandona, que hasta para irse a bañar no arrimaba una toalla, no se ponía una toalla allí cerca de ella. Cuando Margarita se ponía a bañarse, fíjate esto, yo me ponía a bañarme y cuando terminaba de bañarme le gritaba a mi esposo: ¡Ey! ¡Ya terminé! ¡Tráeme una toalla! Y ahí va mi esposo a regalarme la toalla, a llevarme la toalla. ¿Sabes? Cada vez que teníamos reuniones, yo siempre trataba de resaltar, aunque sobajara a mi esposo. Y sabes, qué vergüenza
Yo lo que antes a mí se me hacía como algo hermoso, para mí es vergüenza. Vergüenza, porque ahora veo a mi esposo y digo, Señor, cuánta misericordia tuviste conmigo y cuánto amor pudo haber tenido mi esposo para aguantarme. Porque ¿quién puede aguantar una mujer así? Sabes, si tú eres una mujer de esas y eres así como yo, que era con mi esposo, de mandona, manipuladora, a mí mi esposo me decía, salíamos todos en familia y me decía mi esposo, ¿dónde quieren ir a comer? Y mis niños empezaban a opinar, y yo callada, decía, no, ahí no, nos vamos acá. Y donde yo decía, ahí tenía que ser. Si teníamos que comprar un sillón, un sofá, y mi esposo le gustaba un color blanco, yo decía, no, lo vamos a comprar negro. Pero sabes, ese tipo de mujer que yo era antes, digo, wow, me da vergüenza, pero lo cuento no para exaltarme, sino para exaltar el nombre del Señor Jesús, de que me hizo ver esa mujer manipuladora que yo era. Y cuando esa mujer estaba predicando, que esas mujeres que actúan así son demoníacas, son jezabélicas. Ese espíritu no proviene de Dios, sino proviene de Satanás. Y para mí fue un gran impacto, porque yo me sentí totalmente identificada con esa clase de mujer que esa mujer estaba hablando. Estaba hablando que aquellas mujeres que le quitan el cheque al marido, se lo gastan y no hacen buena administración del dinero. Todo lo que esa mujer estaba hablando cayó en mí. Tal vez el Señor no tocó mi corazón cuando estaba en la adoración y como yo le dije, pero Dios es sabio y sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito, y de dónde nos va a limpiar, de dónde nos va a sacar, ¿sí? Esa predicación fue para mí impactante y temerosa. Me dio miedo cuando dijo que eso era un espíritu demoníaco, un espíritu que se llamaba jezabélico. Y recuerdo que regreso de ese retiro, yo no quería que se acabara después, pero regreso a casa y veo a mi esposo, lo veo a los ojos por primera vez. Y yo me le tiro a llorar y le pido perdón, porque de verdad, ¿cómo pudo haber tenido paciencia de cuidarme, de ser paciente, de amarme? Tal vez para él en ese tiempo se le hacía normal. Y recuerdo que la próxima vez, cuando yo otra vez me meto a bañar y no tenía, olvidé una vez más meter una toalla al baño. Y recuerdo que pues uno de mis hijos se había bañado y dejó su toalla allí y no tenía una toalla limpia. Y me recuerdo que me sequé usé la que ya mi hijo había usado. Y ya mi esposo estaba esperando que yo le gritara para estar listo, para llevar la toalla. Y me seco con esa toalla que mi hijo había usado y me dice, después como no le grité y no lo llamé que me llevara la toalla, él me dice después, amor, no me llamaste, aquí tenía la toalla, preferiste secarte con una toalla sucia que llamarme. Y le dije, amor, ya no, nunca más vas a volver a escuchar eso. Ya no soy la que era todavía la semana pasada. Ya Dios ha tocado mi corazón y bueno, pues poco a poco en esa área Dios ha ido perfeccionándome, Dios ha ido quitando muchas cosas. Lo cuento porque sé que puede haber muchas mujeres. Mira, cuando yo veo ahora una mujer que sobaja al marido, que lo deja en vergüenza públicamente, cuando están en reuniones, cuando yo veo que esa mujer está haciendo eso, ay, qué lástima me da. Y es allí donde yo empiezo a darle mi testimonio a esa mujer para ver si Dios toca su corazón, porque, ¿sabes? Nosotros las mujeres fuimos creadas para amar, pero no para sobajar, ¿sí? O sea, tiene que haber un balance. Tienes que amar a tu marido, tienes que respetarlo y cosa que yo no hacía, ¿sí? Dios me ha sacado de todo eso poco a poco. No soy perfecta, pero hasta ahora te puedo decir que ya tenemos 20 años juntos, 20 años de matrimonio, en las buenas y en las malas. He caído, me he levantado y de esas veces que he caído me he levantado con mucho más ganas de avanzar, de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque así como un día Dios tuvo misericordia de mí y alguien me habló, aunque yo era grosera con ellos, yo quiero
seguir persistiendo en el Evangelio y predicar la palabra del Señor, que Jesucristo es el único que transforma vidas, Jesucristo es el único que salva, que no te lavan el cerebro, Jesucristo nos lava el corazón con su sangre, porque con su sangre hemos sido redimidos, perdonados y hemos sido, por Jesucristo nos han dado el derecho legal de ser hijos de Dios. Amén. Bueno, ya me despido, no quiero hacer el video tan largo y bueno, si te bendice este video o si crees que puede bendecir a alguien, compártelo. Este testimonio es poderoso para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tan solo de haber salido de la oscuridad a la luz, porque dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Margarita, antes de estar sin Jesucristo, estaba muerta en sus delitos y pecados, pero ahora vivo por el amor de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga, cuídense. Amén.